Ahí estamos. Bueno. Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Samantha, yo soy la profesora que les va a acompañar durante el cursado de este módulo. Me presento un poco para que sepan mi formación. Eh, yo soy licenciada en turismo, residida en la Universidad Católica. Luego de recibirme, trabajo hace 9 años en la Universidad Nacional de Salta como docente de la carrera de Tecnicatura en Turismo que se dicta en Cafayate. Soy docente de varias materias, entre ellas las que son pertinentes a este módulo es hotelería y agencia de viajes, donde en varios de sus contenidos vemos este tipo de cuestiones de responsabilidad social empresarial y también de la materia de relaciones públicas, porque muchas veces este módulo o el nombre, ¿no?, de desarrollo sustentable, turismo sustentable o responsabilidad social se utiliza mucho para mejorar imagen, como algo de marketing también. Así que bueno, en algunos de los contenidos también vemos un poco esto. Y hace poco, el año pasado, integré un proyecto de la Universidad de Salta acerca de, es un proyecto PIE, se llaman unos proyectos donde varias facultades, varios sectores hacen un mismo proyecto de extensión universitaria, donde lo que tratamos fue del turismo sustentable, ¿no? Se habían hecho un proyecto sobre el Quebrada de las Conchas en Cafayate, y se habían hecho varias dimensiones sobre ese lugar, sobre ese destino turístico, desde la parte geológica, desde la parte biológica, y bueno, al final de eso tratamos sobre el turismo responsable, y entre eso también escribimos un artículo con otra colega, que es lo que vamos a utilizar recién el módulo que viene, porque ahora solamente va a ser una introducción sobre lo que es el desarrollo sustentable. Luego hice una especialidad en docencia universitaria, también en la Universidad de Salta. Me recibí en el 2019 de esta especialidad, donde se concentra mucho más en lo que es la educación a nivel superior y las competencias que ustedes tienen que tener recibiéndose una carrera universitaria, ¿no?, o de carreras de nivel superior. Ya sean tecnicaturas, todas están más enfocadas al ámbito profesional y a las competencias profesionales, por lo tanto las herramientas didácticas también van a ser distintas que en la docencia a nivel secundario o a nivel primario. Entonces, tengo una capacitación ahí, trato de, por supuesto, de aplicar todo lo que aprendí en mi ejercicio docente, y después es una diplomatura sobre relaciones públicas y marketing y comunicación institucional. Bueno, también parte de la formación docente que uno se tiene que actualizar también para seguir enseñando. Antes de todo esto hice una tecnicatura en turismo activo, que bueno, esos fueron mis primeros estudios, y un poco creo que desde ese lado, desde esa primer tecnicatura, cuando salí de la secundaria que hice, fueron 3 años, y como era la carrera de turismo aventura, turismo activo, recorrimos mucho la naturaleza, pueblitos alejados, y creo que ahí fue donde me conecté más con toda esta parte de la sostenibilidad y el turismo, ¿no? Porque a través de esta experiencia. Entonces, bueno, uno cuando empieza a cursar algo de todo lo que implica una carrera, siempre se va perfilando para algún lugar. El mío fue dentro de lo que es el turismo, y bueno, ahora ya desarrollándolo más y enfocándome más en estas clases. Yo les hice en el foro, ya les voy a mostrar bien en qué pestaña, como no puedo hacer esta devolución o este feedback con ustedes presencialmente, sí les pedí en un foro que ustedes publiquen o me puedan contar a mí quiénes son, de qué trabajan, también si tienen alguna experiencia profesional, o sea en el ámbito privado o público, también si tienen algunos estudios. Esto me sirve a mí para poder enfocarme más en lo que ustedes buscan de la carrera y lo que les puede servir de este módulo en particular, ¿sí? Porque a veces es como muy amplio, y la idea es que siempre que ustedes cursen, ¿no?, una carrera o una materia, puedan llevarse algo de aplicación, porque estas también son las carreras de tecnicatura, que puedan aplicarlas realmente. Entonces, para yo enfocarme más en eso, me serviría, y es obligatorio de hecho, que puedan completar el foro. Tienen una semana para completar su presentación y que me cuenten estas cosas puntuales, ¿sí?, sobre en qué trabajan o cuál es su
sus estudios, para yo también poder hacer anclaje ahí en conocimientos, ver que ya vieron y no es necesario que lo volvamos a ver, o incluso me pueden ayudar. Ya a nivel superior hay muchas personas que ya tienen otro título y están cursando de una carrera de grado, una tecnicatura, y pueden aportar mucho más, y me pueden ayudar a mí, o les puedo consultar, cosas que obviamente los docentes podemos guiar, pero tampoco es que sabemos todo, así que bueno, también para conocerlos. Bien, ahora yo les voy a compartir un PowerPoint. Antes de eso, les voy a mandar un link donde está una planillita de asistencia, ¿sí? Eso me va a servir a mí para tomarles así, para registrar su asistencia. Dame un ratito que busco el link y se los mando por la mensajería, por el chat. A ver, hace mucho que no usaba el Zoom, estoy medio desfamiliarizada, así que ténganme paciencia. Ahí va. Eso que les mandé por el chat es la planilla de asistencia. Si ustedes completan con su nombre, su apellido y su DNI, y ya me registra a mí la asistencia de ustedes, seguro ya lo tienen en otros módulos, ¿no? Les voy a mostrar dónde está el foro para que puedan ver, para que puedan participar. A ver. Pueden ver pueden ver la pantalla, ¿no? Lo que se está. ¿Pueden ver la pantalla del aula, el aula virtual? ¿Alguien que me responda del otro lado? Si no, les empiezo a nombrar, porque bueno, Sí se ve, profe. Sí, bueno. profe, sí se ve. Bueno, muchas gracias por responder. Sostenibilidad y responsabilidad social empresarial, ¿sí? 2023. Ustedes acá, no les subí toda la bibliografía todavía por otra cuestión, que es que a medida que uno va preparando las clases, y esto con el tema de la tecnología es algo que suele pasar, que a veces uno encuentra un texto y cuando está preparando la clase encuentra un texto más ajustado a lo que uno, o se publica hace poco un texto que está más renovado, más ajustado a lo que a la clase que uno quiere dar, entonces uno en esa sí, yo me doy la libertad de ir cambiándolo, o sea, no tener ahora la bibliografía, tengo la base por supuesto, pero a medida que uno va armando la clase va encontrándose con otros archivos, y bueno, está bueno darles algo como más puntual, que no les lleve mucho tiempo de lectura, que no sea muy académico. Trato un poco de que sea eso porque entiendo que el perfil de la carrera es técnico. Entonces, yo acá en Bienvenidos sí les puse un poco de mis estudios y acá está el programa. Al final, después de la fotito, está el programa de la materia. Como les digo, está todo, se va a dar como dice acá, excepto la bibliografía que por ahí la voy a ir modificando. En tema 1, que es la clase que vamos a ver ahora, ustedes tienen el texto, ¿sí? En el cual yo me baso para dar esta parte, un videíto, que lo vamos a ver igual en clase, pero es por si lo quieren volver a ver, y después está el foro de presentación, ¿sí? Donde les pido que ustedes hagan una presentación de sus actividades. Acá lo que les voy a colgar, una parte de la modalidad del cursado de esta materia, como mi pretensión no es que sea la asimilación de conceptos teóricos, de eso mucho no nos sirve en carreras técnicas, lo que les voy a pedir, ¿sí? Es que después de cada módulo, después de cada clase, perdón, del módulo, yo les voy a dar una bibliografía, como mucho dos, y sobre esa bibliografía puntual les voy a pedir alguna actividad. No
le voy a pedir una actividad, ¿sí? Porque después no va a haber un examen final, un examen parcial, sino que los voy evaluando procesualmente a medida que va pasando el cursado. En este caso, por ejemplo, pensé en un multiple choice, ¿sí? Donde ustedes tienen cierta cantidad de tiempo para responder algunas preguntas del texto. ¿Sí? La idea es que ustedes puedan demostrarme a mí que leyeron el texto, ¿sí? Que lo entendieron. Es la idea de evaluarlos porque no va a haber examen final, y para terminar de cursar la materia y aprobarla, sí les voy a pedir un trabajito final, que un poco englobe todas las clases que vimos, ¿sí? Que puedan demostrar que entendieron, y no solo que entendieron, sino que pudieron aplicar en algún trabajo final, ¿sí? En un trabajo práctico, estos contenidos. Porque la idea de evaluación, o el criterio de evaluación, es que puedan aplicarlo, ¿no? Más allá de la asimilación de conceptos. Que eso mucho no nos sirve porque a nivel memorístico uno se lo aprende, lo dice para aprobar y después no lo usa más, y este es un tema muy importante, sobre todo por los tiempos que corren ahora. Así que, ¿alguna duda sobre la presentación, cursado, fechas? No, profe, por ahora de mi parte. Bueno, bueno, y de todas maneras tienen el de comentarios, el chat del aula virtual. Ninguna por ahora. Bueno, vamos a arrancar entonces con lo que es desarrollo sustentable, que es solamente el concepto que vamos a ver hoy. Esto sí les voy a pedir en un momento participación, y como no las puedo ver, sí, a medida que, y la evaluación, como les decía, es procesual. Eso quiere decir que a medida que vamos cursando yo voy evaluando si están entendiendo el tema, y la única manera que tengo a través del Zoom es escucharlas. Entonces, a medida que van participando voy anotando sus nombres, ¿sí? Para poder yo identificarlas también. Espérenme que... para que yo también pueda saber si están entendiendo o no, porque muchas veces en Zoom uno pone lo pone en la computadora y se va a hacer otras cosas, apago camarita, apago micrófono y chao. Y así no, yo de hecho había pedido que sean presenciales, a mí me sirve mucho más que sean presenciales, pero bueno, entiendo que ya estamos fuera de términos para poder plantear otra modalidad. Bueno, vamos a ver hoy lo que son los aspectos conceptuales del desarrollo sostenible y sus debates alrededor del desarrollo sostenible. Para eso nos tenemos que ir muy atrás. Ustedes saben que antes de la Edad Moderna, la anterior época, la anterior etapa a la Edad Moderna fue la Edad Media, donde las características eran económicas, sobre todo, eran totalmente otras, ¿no? Y hubo una etapa entre la Edad Media y la Moderna que se llamó la Baja Edad Media, donde se fueron dando estos primeros cambios, ¿sí? En relación a la Edad Media, en la Alta Edad Media, donde se empezó a transformar un poco, y fueron las formas en que se fueron cambiando las condiciones para que se pueda dar la revolución industrial y la revolución, bueno, francesa, que es la que termina cambiando de era. Entre estos cambios, yo estoy tratando de que salgamos de a ver, esperen que abrí esto. Estoy tratando de que salgamos un poco de nuestro contexto en este momento, que lo tenemos súper naturalizado, donde todo es tecnología. De hecho estamos teniendo clases a través de una computadora, tenemos el celular todo a mano, pero un poquito ensayemos salirnos de esto, de este contexto, y nos vayamos a ese momento donde
había mucho trabajo campesino, de hecho la riqueza estaba en la agricultura, y de a poquito lo que la economía rural, donde se vivía de la agricultura, se fue modificando y se fueron centralizando en lugares como las ciudades, ¿no? Y a través de las ciudades empezó también este comercio, que sin el comercio siempre hubo, no de la manera en que se fueron desarrollando con la instalación de las ciudades y los burgos. Entonces, a partir de esta concentración de ciudades, va a empezar a darse las condiciones propias para otro tipo de economía, ¿sí? Donde ya no sea artesanal, donde ya no sea rural, ¿sí? Porque van a cambiar algunas cuestiones, ¿no? También hay que tener en cuenta que en este momento el poder estaba centralizado en los reyes, donde ellos tenían la propiedad de la tierra, ¿sí? Uno era como que le alquilaba las parcelas o el rey le permitía vivir, obviamente había una contraprestación que era no solamente el tema de darle las cosechas, sino también participar en guerras, si así lo quería. Bueno, esto va a ir cambiando cuando ya no ocupen sus tierras del rey, sino se vayan yendo a ciudades y empiece la conformación de otras formas de ocupación. A ver. Entonces, esto da condiciones para lo que se llamó la revolución industrial. Hubieron varias, ahorita nos referimos a la primera, ¿sí? Es el proceso de transformación económica principalmente, porque después, una vez que ya se da la cuestión económica, que se cambia, también va a repercutir obviamente en lo social, ¿no? Transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña, que se extendió unas décadas después a gran parte de Europa Occidental y América anglosajona, y que concluyó entre 1820 y 1840. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el Neolítico, o sea, desde el Neolítico hasta la primera revolución industrial, más o menos lo que se hacía para sobrevivir, quiénes eran dueños de la tierra, los modos de producción, todo eso se mantuvo hasta la revolución industrial, donde hubo un gran cambio, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo acá. Que vio el paso desde una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. Este va a ser el gran salto que va a dar la humanidad, ¿sí? Que desde el Neolítico no se había visto un cambio así, hasta la primera revolución industrial. ¿Qué es lo que pasa? Seguramente, bueno, muchos de ustedes ya lo han visto, estamos haciendo un repaso para poder anclar ahí este nuevo concepto de desarrollo sustentable nada más. ¿Qué es lo que pasa? Dejamos de tener una producción casi artesanal, ¿no? Para tener una producción en masa, una producción mecanizada, y esto nos lo permite las nuevas tecnologías. ¿Sí? Entonces vamos a ver, por supuesto, no hay fotos de esto, sí vamos a encontrar muchos cuadros de cómo se fueron dando estas primeras fábricas, ¿sí? Donde empezó a surgir también la división del trabajo, ¿no? Donde cada uno de nosotros, y hasta el día de hoy esta forma de trabajo se mantiene, donde cada uno de nosotros es como un engranaje de una gran máquina, donde se especializa en ser mejor ese engranaje, y es la función que cumple dentro de la máquina, ¿no? Esto es una lógica muy naturalizada en nuestros días, pero antes de la revolución industrial no estaba naturalizado, ¿no? La humanidad tenía otras dimensiones, por ahí nosotros ahora sí lo que vemos es que si yo soy docente me tengo que especializar, tengo que hacer maestría, tengo que hacer doctorado, bueno, esta especialización en una dimensión tiene que ver con estas lógicas que marca la división del trabajo, que marca también que dentro del contexto de lo que es la revolución industrial nos va tirando de manera ideológica, ¿no? O sea, más allá de la práctica. Y cuando ya empieza, bueno, ¿qué origina esto? Que haya grandes capitales, ¿no? Y que haya haya quienes tienen más poder y quienes van a ser solamente trabajadores, ¿sí?
Y hay otra cuestión que también es muy importante para entender el desarrollo sustentable, que es un principio de la economía, y es el principio de la escasez. ¿Qué nos dice el principio de escasez? Dice que para esta producción tenemos limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Que los recursos que tenemos para la producción van a ser escasos. O sea, nosotros lo que vamos a tener es una cierta cantidad de recursos que nosotros llamamos no renovables, ¿no? Bueno, renovables, que esta definición está en discusión ahora, pero lo que sí nos dice este principio es que los recursos van a ser escasos, o sea, en algún momento se van a acabar, y que hay una capacidad limitada. Y por otro lado, el principio de escasez dice que hay decisiones, ¿no? Ante estas limitaciones. ¿Qué producir? ¿Cuánto producir? ¿Qué y cuándo consumir? Si todas estas limitaciones y decisiones nos lo plantea el principio de escasez. ¿Por qué es importante esto para entender el desarrollo sustentable o la idea de desarrollo sustentable? Porque a medida que se fue desarrollando la producción cada vez más mecanizada, y esto hacía que en menor tiempo, con mayor eficacia, haya más productos y se utilicen más recursos, ¿sí? Hay un problema, ¿sí? Que es esta limitación que habíamos visto en el principio de escasez, que la capacidad o los recursos, perdón, van a ser limitados, ¿sí? Entonces, hubo un momento en la historia, o está habiendo en realidad un momento en la historia, que vamos a empezar a notar, ¿sí?, la escasez de estos recursos. Acá les puse unas fotos de cómo ya empezó la producción en serie. Habrán visto algunos casos seguramente sobre Ford, las fábricas. Ford, bueno, fue de hecho la fábrica de Ford, de los autos, es la que le da nombre incluso a toda una forma de trabajo, que es la producción fordista, que es la producción en serie, donde, bueno, lo que se hace acá es, el principio de esto es consumir con mayor eficiencia y eficacia todos estos recursos y hacer una mayor producción. En la medida que yo hago más producción, me van a costar menos las cosas que yo hago. Entonces, yo puedo utilizar, no sé, si no me van entendiendo, me frenan y me dicen, explíquelo de otra forma, profe, porque yo no soy economista, entonces por ahí hay palabras que capaz que no les estoy haciendo entender, no me estoy haciendo entender bien, ¿sí? Cuando yo produzco una sola cosa, ¿sí?, voy a utilizar cierta cantidad de tiempo y cierta cantidad de recursos. Cuando yo produzco dos cosas, voy a utilizar cierta cantidad de tiempo y cierta cantidad de recursos, pero seguramente van a ser menor en relación al solamente el primero. Y así, si hago 3, si hago 100, si hago 200, porque tal vez voy a utilizar en división, digamos, la misma cantidad tal vez de tiempo en uso de tecnologías, el trabajo también va a ser menor en relación a cada uno, ¿no? Entonces, a cualquier empresa, a cualquier fábrica le va a convenir, esto dice el principio fordista, ¿no? Después hay otros que contradicen esto, que mientras más cantidad haga yo, menos me va a salir cada una de ellas, que esto se llama el principio de utilidad marginal. En medida que yo haga más cantidades, la última unidad que haga de esto me va a salir menos. No sé si se entendió. Si no se entendió, díganme, si no les voy a colar un videito que son propios de la economía. ¿Qué pasaba con todo esto? Siempre si nos ponemos desde el lado, si nos ubicamos desde el lado de si nos ubicamos desde el lado de los recursos y del capital y de los recursos ilimitados, hay algo que no se fue teniendo en cuenta en todo esto, y ha sido toda la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Qué pasa con la responsabilidad de estas empresas, de estos grandes capitales, las grandes multinacionales, que ya existían, ¿no?, que ya estaban incipientemente existiendo? ¿Qué pasaba con los recursos
Porque para yo utilizar leña, tengo que cortar árboles, ¿no? Para yo utilizar mano de obra barata, lo que hicieron los gobiernos imperialistas fue ir a lugares donde la mano de obra es súper barata, y reproducían esas desigualdades, sobre todo en lugares como África o América Latina, donde la mano de obra les cuesta mucho menos. Entonces lo que hacen ahí es una parte de la producción, que es la que pueden pagar a menor precio, o la que quieren pagar en realidad a menor precio. ¿Y por qué les sirve esto a ellas? Porque se van haciendo más competitivas, sus productos son más baratos, van a lugares donde pueden deforestar, por ejemplo, donde no hay muchas leyes o no se les permite mucho, o sea, no hay muchas penalidades con respecto a las multas por ahí en relación a las ganancias que ellos tienen, no tienen mucha, no los repercute mucho en su economía. Entonces van a lugares donde pueden deforestar, pueden utilizar su materia prima, les sale muy barato, usan la mano de obra, sí, pero los capitales siguen siendo de otros lugares. Esto que hace que cada empresa pueda tener a su producto más barato en relación a su competencia. Y así las empresas, que por supuesto lo que busca una empresa en esencia es tener utilidades y tener rentabilidad. La razón de ser de cualquier empresa, o sea, una empresa surge, existe para tener rentabilidad. Es una institución, una organización que su fin último, y por lo que es creada, es tener utilidades y rentabilidad. Entonces, lo que acá se va cuestionando con el tiempo es a costa de qué, ¿sí?, se va a perseguir esta utilidad y esta rentabilidad, ¿no? Porque no se han visto acciones responsables con respecto a esto, porque si solamente vamos a ver las utilidades que pueden tener y las ganancias económicas, y no hay nadie que les diga o que los obligue a actuar responsablemente, esto no se va a dar. De hecho no se dio. Acá les muestro los primeros hechos de crisis ambientales. Miren, estamos hablando de 1976, los primeros grandes hechos, ¿no?, de crisis ambientales, que van derivando un poco en lo que ahora vamos a ver como el concepto de desarrollo sustentable. Pero de hecho, antes de alguna intervención a nivel internacional o de los estados nacionales de protección de tanto los recursos de su materia prima como de las personas, por ejemplo, esto, ustedes saben, seguramente lo hemos leído todos en algún momento, que el tema de las 8 horas laborales fue una conquista una conquista de derechos laborales, ¿no? Si era por la empresa tenía 12 horas, o no ese sistema de camas calientes donde uno descansaba y el otro trabajaba, y uno descansaba y el otro trabajaba, porque era lo que quería la empresa, lo que proponía la empresa, y fue una intervención del Estado y una lucha, por supuesto, de los trabajadores de que haya 8 horas y vacaciones pagas y obra social, y todo eso fueron conquistas que se dieron dando, pero antes de eso no hubo regulación. Y todo esto va pasando, es lo que históricamente podemos leer, ¿no?, mirando atrás, lo que fueron pasando y los comportamientos de las empresas. Entonces, en cuanto a lo ambiental, en el año 1976 ¿sí?, hubo una catástrofe químico-ecológica en Seveso, Italia. ¿Sí? Una nube de dioxina contamina a todos los seres vivos de la región. En el 78, ¿sí?, la segunda crisis del petróleo, entre octubre del 73 y noviembre del 81, ¿sí?, el precio del barril pasó de 3 a 34 dólares. En el 81, o sea, ¿qué quiere decir con esto? Es que no hay regulación de precios. El precio lo va a terminar poniendo la especulación del que tiene el que es dueño del petróleo en ese momento, ¿no? Por ahí dejando de lado los otros intereses o a otros sectores. Entonces, quien tiene más plata va a tener más poder y va a poder poner el precio, ¿sí?, sin ningún tipo de regulación. Entonces, eso también es una cuestión que
que evidencian algunas crisis de desigualdad, que reproducen algunas desigualdades, ¿no? En el 81, científicos británicos anuncian que desde 1970, todos los años, en la primavera, se viene produciendo un agujero en la capa de ozono estratosférico situada sobre la Antártida, exponiendo más a los seres vivos a las radiaciones ultravioletas solares. Esto creo que, bueno, los que usamos protector solar, que muchos de nosotros traumados con esto de que el sol sí hace un gran daño, sobre todo en ciertas franjas horarias. Bueno, es un hecho científico eso, ¿no? En los Estados Unidos se autoriza la construcción de la bomba de neutrones que mata a las personas y deja intactos los objetos. En 1984 hay un escape de la fábrica de plaguicida Union Carbide, multinacional estadounidense, provocó la muerte de 2.000 personas y ceguera y diversas lesiones en otras 200.000. Estamos hablando de miles de personas. Fíjense que, bueno, por lo menos este tipo de noticias ahora ya no las tenemos. Tal vez pasan, pero no nos enteramos. Pero bueno, terrible, ¿no? En 1985, el arsenal atómico acumulado es suficiente para matar a 58 millones de personas, 2 veces a cada ser humano del planeta, en el 85. Y en el 86 estalla un reactor de la central nuclear de Chernobyl, liberando una gran nube de agentes radioactivos contaminantes que se extiende sobre la Unión Soviética y Europa Occidental. Hubo solo 34 muertos directos, pero se estima que en los próximos 70 años morirá 500.000 de personas a causa del accidente. O sea, las catástrofes a nivel ambiental y también humano han sido realmente dimensiones muy importantes para que se puedan replantear estos principios que hasta ese momento, o sea, hasta que pasa todo esto, nadie lo fue regulando, ¿sí? Les voy a compartir un videíto. Porque, bueno, una de las cosas que se va desarrollando con esto es la economía de libre mercado, que es la imperante en nuestra actualidad, ¿sí? De la que somos parte, la era del capitalismo, y las características de esto, bueno, esto ya seguramente lo hemos visto todos, es a modo de repaso nada más. Yo enseguida les muestro un video como para que no escuchemos solamente mi voz. Y las características de este sistema actual, ¿sí? Económico que está imperando en este momento, ¿sí? Es del capitalismo, el capital como centro y objetivo, la defensa de la propiedad privada va a ser uno de sus principios, ¿no? De hecho, esto nos parece súper común, pero hay otras formas de propiedad que no es la privada, por ejemplo, es la propiedad comunitaria. Nosotros estamos en una región, ¿sí? Norte de Argentina, donde en otros momentos, antes de las invasiones europeas, de la invasión española y de la llegada de otras oleadas migratorias, habían otras poblaciones que no entendían, obviamente no estaba naturalizado el tema de la propiedad privada, sino que había una idea de propiedad colectiva, de propiedad comunitaria, donde la tierra no podía ser propiedad de nadie, es como el aire, o sea, había esa concepción, me refiero. Nosotros hoy no podríamos pensar en nuestras cabezas de seres ciudadanos argentinos del siglo XXI en Salta, no nos podríamos imaginar que el aire tiene dueño. O sea, el aire es de todos, para nosotros ni se nos ocurriría eso. Y tal vez de acá a 20 años, a 50 años, eso empiece a pasar, y de acá a 100 años eso sea supernatural y sea obvio y haya gente que defienda eso. Bueno, antes, ¿sí? De la existencia de la propiedad privada que viene con el capitalismo, esta noción no existía, sino que las propiedades de tierra tenían otro sentido, otras formas, ¿sí? Era una propiedad colectiva, donde no se compraba y vendía, porque es como les decía el aire, no se puede comprar y vender, es de todos. Bueno, habían otras lógicas, a eso me refiero. Entonces, esta defensa de la propiedad privada es propia de este momento histórico. Y nos parece súper lógico, pero es muy, o sea, es muy contextual, ¿sí? También otra característica son las clases socioeconómicas. Hay otras formas de clasificar la sociedad. Por ejemplo, hay otras corrientes
de tipo más materialistas, donde la clasificación de las sociedades a través de quienes tienen la propiedad o quienes tienen el capital y quienes tienen que trabajar, que son por ejemplo la clase capitalista y la clase obrera. Bueno, en el capitalismo no, en el capitalismo vamos a dividir las sociedades socioeconómicas entre alta, media y baja, que es con la que nosotros también nos manejamos. Esto también es una lógica propia de esta forma de economía. En otras lógicas se manejan otros conceptos. La libertad de asociación y de empresa, la oferta y demanda, que esto hemos escuchado por nuestro contexto sociopolítico un montón. No sé si hay algo que explicar, creo que todos lo conocemos, ¿sí? Que no hay regulación del mercado, sino que el principio va a ser de la libertad de oferta y demanda, la promoción del libre mercado, la libertad de trabajo, ¿sí? La promoción de la competencia, que es esto de que nos vamos a hacer más competitivos en la medida que podamos competir, tengamos un competidor y podamos dar un mejor producto al otro, y nuestra eficiencia y nuestra eficacia ¿sí? Va a tener su origen en poder competir mejor ¿sí? a la otra empresa o al otro que esté dando un producto similar al mío. ¿Sí? Y las interferencias mínimas del Estado, que en este caso la única intervención del Estado, la función del Estado en una sociedad o en un modelo capitalista, solamente va a ser la defensa de la propiedad privada. O sea, ¿quién va a garantizar la defensa de la propiedad privada? Va a ser el Estado. Y esa va a ser su única función del Estado, ¿sí? Como también se lo conoce como el monopolio y la violencia ilegítima, defendiendo ¿sí? lo que es la propiedad privada y ninguna otra intervención más. O sea, sobre economía del Estado no se les hace, se les hace familiar este discurso. Más o menos, che. A ver, ¿cómo sería más o menos? Bueno, por lo que, por lo que usted explicó del capitalismo y todo eso, mayormente lo que yo vi o escuché de los discursos es mayormente que son los políticos que dan, por ejemplo, vamos a sancionar tal ley, vamos a distribuir las ganancias de tal forma, y mayormente es mentir. Mayormente es para Claro, beneficiarse uno mismo o para beneficiarse ellos mismos, mejor dicho. Y bueno, viven de la sociedad. Bueno, yo lo claro. relaciono así, los demás. Sí, totalmente. Lo que pasa es que yo igual este tema yo lo trabajé el año pasado, pero ahora cobra otro sentido todo lo que yo hablaba, porque claro, contextualmente uno prende la tele y son temas que en este momento están en debate de alguna manera, ¿no? Porque la defensa de la propiedad privada, cuál es la función del Estado, y todo eso en Argentina en este momento lo estamos revisando ahora, creo, ¿no? Un poco. Quieramos o no, porque a todos a todos en este momento nos está afectando a todos lo que pueda pasar. Aquí me dice Mazo, profe, si me pueden explicar qué parte no, qué es Mazo, por favor, Guillermina. Este, pero, a ver, dice Noelia López, no hace años que sucede las usurpaciones del Estado, tiene que intervenir. Hace años que sucede, si va una coma y las usurpaciones. Ah, el Estado tiene que intervenir, sacarlos o negociar con los propietarios. Claro, hay un libro que no estoy recordando en este momento que habla sobre la acumulación de capital, porque si bien la idea de capitalismo defiende la propiedad privada, lo que nunca habla el capitalismo, o al menos Adam Smith y los clásicos, es cómo el que tiene la propiedad privada, o sea, el que tiene propiedad, el que tiene capital, cómo llega a tener ese capital. ¿Sí? ¿Cuál es el origen de la acumulación del capital? Eso no lo tratan. Sí lo tratan las otras teorías económicas que critican el capitalismo porque dicen que esa acumulación de capital siempre fue un saqueo, que me imagino que es lo que está diciendo Noelia, o por lo menos, no sé, Noelia, corregime si no es lo que estás diciendo, que
hay una apropiación desde el lado Claro, una apropiación ilícita, o sea, porque cuando uno es propietario por ley, ya sea, puede ser por herencia o porque vos por tus propios medios compraste algo, venga otra persona a querer quitártelo con el afán de querer decir, bueno, yo no tengo propiedad, vos tenés de más, pero yo necesito una casa y bueno, quiero esta casa y este terreno está vacío, va a ser mío. Entonces lo agarran de esa manera o directamente van a una propiedad, por ejemplo, que está vacía, en caso de una usucapión, ¿no? Permanecen en esa casa, se atrincheran, pagan los impuestos durante, creo que eran 10 o 15 años el periodo de tiempo, y Sí. ya legalmente ya son dueños. De una manera legal, pero siendo que fue tomada de forma ilegal. O sea, todo tiene su teje y maneje por detrás, digamos. Depende Claro. del punto de vista donde uno esté, donde uno esté parado. Sí, te entendí mal, entonces era otra cosa. Sí, Flavia, A eso ¿estabas me por refería. hablar? Hola, Sí, profe, sí. ¿qué tal? Un gusto. Sí, Hola. sí, justo como lo que decía Noelia me hizo acordar, no sé si lo ubican a Mar Tarres, Sí, es una influencer, bueno, ella es salteña. salteña, ¿no? Ella vive, bueno, tiene familia en Tartagal y ella el año pasado publicaba de que ella, bueno, tienen un terreno ahí en Tartagal del cual se estaban queriendo adueñar, lo estaban usurpando. Y justamente le decían que como ella no lo estaba ocupando, lo tenía descuidado, eh, pedían de que se lo den. Entonces ella dijo de que ella estaba a disposición para poder hablar con bueno, con los de la municipalidad, los de la intendencia, en caso que si quieren ella lo podía vender, pero regalarlo no, porque era una herencia de su familia, la cual trabajó durante años, supuestamente, bueno, y adquirieron esas tierras. Yo, por ejemplo, yo tengo un concepto de que hay familias que sí, realmente, no conozco de la situación de ella, ¿no? Pero hay, eh, por ahí siempre me habla mi marido, me comenta, que él tiene conocidos que hay gente que se adueña y se adueñó durante varios gobiernos por 2 pesos de varios terrenos que realmente eh, no eran de ellos, digamos. Y eso pasó siempre. Claro. O sea, Así ustedes, por lo que me dijeron, tanto Flavia, Noelia como Mauro, si es que ninguna otra persona se anima a opinar, estarían a favor de la defensa de la propiedad privada. en Y parte sí, sí, y en parte sí, sí. obvio. Porque en realidad si ¿Cómo? vos o sea, para mí sí, ¿no? Porque A ver. si vos trabajás para tener un fruto de algo, no vas a querer que venga otra persona y se lo lleve sin haber hecho un esfuerzo para tenerlo. Porque, a ver, Totalmente de hoy acuerdo. me cuesta a mí, ¿no? Y capaz que el día Ujú, de hoy, yo le cuento en mi caso personal. Yo siendo niñera pude comprarme un auto, pero ujú. gracias a la ayuda de mis empleadores, que ellos me dieron, en realidad me facilitaron el 100% del dinero para comprármelo y me dieron la posibilidad que yo lo vaya pagando, me fueron descontando en, en cuotas, digamos, de mi recibo de Claro, sueldo. Yo decía, bueno, este mes puedo dar tanto, el mes que viene un poco menos, el otro mes no doy el doble porque puedo más, y así. Tuve esa suerte. claro, claro, Y el día de mañana viene alguien y se encuentra mi auto en la calle y dice, ay, yo no tengo un auto y lo quiero. No es justo. O claro. sea, voy con eso No, mínimo, ¿no? No voy a la propiedad privada de una casa siquiera, que es otra cosa, otro concepto, otro terreno. Para mí es claro. lo mismo, exactamente lo mismo. De acuerdo hasta lo último. Estoy de acuerdo, yo me meto en el debate como una más, pues soy ciudadana, así que podemos debatir y es un hermoso ejercicio para mí poder hacerlo en la universidad.
porque las universidades deberíamos acá practicar el debate sin llegar al insulto ni a personalizar nada, sino poder debatir realmente ideas, ¿no? Plantearlas y poder debatirlas. Si no es en este espacio, sino en dónde, ¿no? De poder expresar argumentos y cuestiones que nos atraviesan. Yo sí también, lo que les decía, este planteamiento de este libro de la teoría de la acumulación del capital, es en realidad lo mismo que estás diciendo vos, Noelia, pero donde se enfoca este libro es en aplicarlo a los dueños a los grandes dueños de la tierra. Por ejemplo, Lewis. Ustedes conocen el caso de Lewis, o por ejemplo de no me acuerdo, los dueños de Ledesma, que son del ingenio Ledesma, digo. Es gente que llegó amigos del poder, o sea, porque los políticos en esto terminan siendo parte legítima de ellos, y heredaron miles de hectáreas con todos los recursos adentro, con todas las comunidades aborígenes adentro. ¿Y quién les dio a ellos esa tierra? ¿Quién les dio el poder de esa tierra? Y así como vos decís, Noelia, está bueno que uno tenga el fruto de su trabajo, de mi trabajo tengo un fruto, y sea mi casita, mi autito, y la pueda defender y la pueda usar tranquila. Y por ahí nos fijamos en el vecino de al lado, o en la usurpación de algún barrio, de alguna villa, ¿sí? La usurpación de tierras, que a ellos, bueno, después de la usurpación les dan algún título de ese lugar pobre que tienen, pero casi nadie de nosotros, de hecho ahora nadie lo planteó cuando lo lancé a debate, nadie se está fijando en cómo la gente que de verdad tiene poder sobre la tierra acá en Argentina, cómo la consiguió estas familias. Nadie cuestiona eso. Es como que les cuestionamos siempre a los barrios que usurparon algún predio, pero acá hay uno que usurpó la Patagonia y nadie le dice nada, y sigue siendo amigo del poder. Entonces, a lo que se refería este libro, que yo lo traje a colación, es que lo que él cuestiona es cómo se origina el capital. Porque hoy tenemos una sociedad capitalista. Están los grandes capitalistas, que son los dueños de los medios de producción, los dueños, y están los proletarios, que somos nosotros, la clase trabajadora, que tenemos que trabajar para sobrevivir porque no tenemos capital, ¿sí? O sea, la clase burguesa. Somos proletarios burgueses. La lectura que se puede hacer también de una sociedad capitalista, ¿no? Lo que no se cuestiona en la actualidad y en el discurso actual tampoco, es por qué el capitalista es capitalista. Generalmente lo que uno dice, bueno, si es capitalista es porque trabajó un montón y se esforzó un montón y por eso tiene lo que tiene, porque es capitalista. Y en realidad el verdadero capitalista no debe vivir ni en América Latina. O sea, los dueños de verdad de los medios de producción no están en Argentina, o si están, vienen, no sé, de paseo de verano, viven en otros lados, son grandes empresarios, y ellos la tierra la tienen por alguna resolución que algún presidente le dio. ¿Cuál ha sido su esfuerzo para tener esa propiedad privada? O sea, porque uno defiende su autito, uno defiende su casita, yo también me esfuerzo un montón para tener lo que tengo, pero si yo tengo que criticar la propiedad privada, mis ojos van para ese terrateniente que no hizo nada más que ser amigo del poder, ser una familia terrateniente para heredar lo que heredó, y no en la gente que está en una villa luchando por un 4x6 de terreno. O sea, esa es mi postura, ¿no? Pero sí entiendo lo que estoy diciendo. La defensa de la propiedad privada, en ese sentido, la intervención del Estado va a ser proteger tanto a ese que tiene un terrenito de 6x4 como al que tiene media Patagonia. Como a vos que tenés tu autito, como yo que tengo mi autito. O sea, la idea va a ser de esa defensa. Profe, ¿Decías, Flavia? Sí. profe, sí, justamente lo que yo decía y no pude terminar. Mi idea es que Ay, cuando perdón, yo sí hablé te lo corté. de, ¿me escuchan? Ah, Sí, sí, sí. sí, cuando yo hablé lo del caso de Marta Arre, justamente digo, era su terreno, pero no sé tampoco cómo lo obtuvieron. No sé particularmente el caso de ella, pero como yo le decía, sabía el caso, uno estudiando, viendo,
bueno, ya, hay, como ustedes lo nombraban, la Patagonia y en todo el noroeste y en todos lados, digamos, del interior, se expropiaron, digamos, así como usted decía, amigos de la política, inclusive no me acuerdo quién era, que me contaba mi marido, en este momento no recuerdo, que es uno pero hace años, ¿no? De los primeros que empezó a hacer eso, que empezó en la política y se expropió él era economista y manejaba también parte administrativa y él solo se expropió de muchas tierras, ¿sí? Así que yo la verdad que, o sea, en el sentido de, como decía Noelia, o sea, de proteger lo de uno que lo hace con esfuerzo, sí. Pero hay casos, como usted decía, de gente que por ahí tenía las tierras y vinieron gente con poder y se la quitaron. Y eso todavía sigue pasando, digamos, porque por ahí hay gente que no desconoce, más allá de los años que ellos trabajaron las tierras, desconocen de algunas leyes, y ahí vienen los más poderosos y bueno, se aprovechan de esa situación. Yo tengo el caso del tío de mi marido, que él vive en Pulares, ahí cerca de Chicuana, en esta parte, y ellos viven hace más de 40, 50 años ahí. Él se compró esa parte del terreno. No sé cómo, no sé bien esa parte, pero él sí tiene escritura. Y durante años siempre, antes de la pandemia, todo eso venían siempre a quererlo sacar a él y a otra gente de alrededor, ¿no? Y eso siempre pasa, Mm. lamentablemente. Yo estoy de acuerdo con lo de usted, como lo que usted decía, yo comentaba nada más como para unirme al debate, digamos, pero la verdad que si venimos nos vamos a los años anteriores, pero a varios años atrás, como desde que empezó el tema de Colón, que vino, que pisó América y descubrió, ahí empezaron con todo, digamos. Inclusive los españoles siempre se expropiaron de todo Sí, Latinoamérica. se repartieron la tierra entre ellos. Sí, sí, Fue así, yo acá vivo en Vaqueros hace 4 años, y bueno, yo soy medio pulilla ahí con la historia, así que me averigué la historia, y la verdad que acá son 4, así como comentaba Noelia de San Lorenzo Chico por el chat, dice, compraron por 2 pesos copines urbanísticos para casos sociales y terminaron vendiéndolos por 2 pesos, llamaron un negocio inmobiliario tremendo, creo que al final armaron un barrio social. Bueno, algo así, pero hace mucho pasó acá en Vaqueros. Dividieron Vaqueros en 4, o sea, Vaqueros es de 4 familias, que vaya a saber cómo ellos obtuvieron esa propiedad privada. Por supuesto son familias tradicionales de Salta, los Cornejo, Durán, San Millán, y otras familias más. Se repartieron Vaqueros. Y yo me pregunto en eso dónde está el esfuerzo de esta gente para tener lo que tiene. Si no es un negociado que entre ellos mismos, que ellos mismos son los que tienen cargos en el poder, son primos, tíos. Entonces, yo estoy segura, porque estoy segurísima de que no se compró la tierra con mucho esfuerzo, porque esta tierra se la vendió a 2 pesos y seguramente ya tenía el tramado negociado ahí. ¿Qué pasa? Después en Vaqueros sí lo empiezan a lotear porque los descendientes ya no querían hacer, y acá producían tabaco, ya no querían trabajar en esta cuestión más rural, entonces van vendiendo los lotes y bueno, acá ya hay un negocio inmobiliario y muy pocos lugares donde hay realmente, donde están trabajando con el tabaco, ¿no? Acá nos dice Mario Ledesma, en la familia Romero salió un informe en el programa de CQC. Bueno, justamente, a eso me refiero. Yo cuando me estaba refiriendo a injusticias, me refería más a estos grandes terratenientes que de verdad han saqueado y se apropian desde tiempos de hace 400, 500 años, y bueno, nosotros, que alguna clase media, digamos, que nos vendría a clasificar, podemos acceder a cierto tipo de propiedad con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, cosa que no lo hacen los capitalistas, y bueno, después está la gente que no puede acceder a ningún tipo de capital, o tal vez sí, a través de otras formas, ¿no? Así que bueno, pero las leyes anchas aplicables, claro, bueno, eso.
A veces las leyes sí, y leyes para unos y leyes para otros, eso bueno, también siempre. Acá dice Mauro López, aguante la libertad. Noelia López, lamentablemente, bueno. Más allá del debate político de trasfondo, sí es importante notar, ¿no? Cosas que hemos naturalizado y cosas que no. Que también es, por lo menos para entender el concepto de desarrollo, que es todo esto que hicimos ahora, el ejercicio de debate, es para que podamos entrar en este concepto ahora, ¿sí? El que nos compete a nosotros, que va a ser el desarrollo sustentable. Dice, Guillermina, en Jujuy el gobernador Morales se apropió de tremendo espacio en Purmamarca, por eso la lucha de los pueblos originarios, bueno, el tercer malón de la paz que está ahora en Jujuy, eh, tiene que ver con esto, ¿no? Con la apropiación de tierras por parte del Estado y de los grandes empresarios que han llegado a usurpar esas tierras, pero también ahora, incluso esto no está en debate porque hay una postura de que posiblemente se les quite las tierras a los pueblos originarios porque los consideran que no son pueblos originarios, que son ciudadanos como cualquiera, entonces, bueno, que trabajen si quieren comprar tierras. Claro, el tema es que poner que coincidimos con esa idea como yo, como cualquiera, es un ciudadano que tiene que trabajar por su título de propiedad. ¿Qué pasa? Esa tierra se la van a regalar a algún empresario como la han hecho, o es mi opinión, ¿no? Se la van a regalar a cualquier empresario amigo de él, que es lo que siempre termina pasando. Entonces, al final es como complicada. En la práctica es un poquito más complicado que en la teoría, me parece, no sé qué opinan ustedes. Ahí les voy compartiendo ya para terminar lo que es el concepto. ¿Están viendo la pantalla? La pantalla, digo, el PowerPoint. Sí, profe. Bueno, Sí se ve. a ver. Esperen, que no sé cómo hacer que vaya la próxima. Bien, el debate central, que es lo que a mí me interesa, lo que a mí me interesa que realmente podamos reflexionar al respecto, es este. ¿Es compatible el modelo de producción capitalista con un desarrollo sustentable? Viendo lo que hemos visto, ¿no? Que los recursos son limitados, que las necesidades son ilimitadas, que hay una empresa donde va a buscar una máxima rentabilidad, una máxima utilidad, donde se va a pedir una mínima intervención del Estado o se va a aplicar una mínima intervención del Estado. Con todo esto, con todo este modelo, ¿es posible un desarrollo sustentable? O sea, ¿habría una forma de poder eh, encontrar alguna forma de que sean viables? ¿Qué piensan ustedes? Está complicado. Está complicado. O sea, con una intervención mínima del Estado, está complicado. O sea, sí había visto de que en Europa y era como que las leyes estaban obligando a las grandes empresas a reducir, digamos, el impacto ambiental, obligando mediante multas o sanciones. También creo que estaban haciendo pactos, convenios y todo eso, pero yo creo que sin una exigencia y observancia por parte del Estado, las empresas van a buscar obtener mayor recurso, mayor capital, sin importarle los recursos.
recursos naturales, el recurso humano de nosotros como personas. Ahora sí estaban viendo el tema de el factor humano, el recurso humano, el factor humano como que le es más productivo si descansa y está más feliz, entonces ya no tan obligarlo a que vaya a trabajar de lunes a viernes, sino disminuir la carga horaria. Es como que están empezando a notar ese cambio, pero yo creo que es un procedimiento que va a tardar mucho en avanzar. Y esto de la sostenibilidad y sustentabilidad yo creo que lo están hablando del 97, 95 más o menos, que vienen con las proyecciones y todo arrancando, como usted decía en la parte de historia, arrancando primeramente en base a la ecología, cómo se está dañando. Claro, o sea, ante una evidencia, ¿no? Que no se puede, no es que no se Es puede más, yo sí, creo que lo que pasó en pandemia se demostró, o sea, cómo al disminuir tanto el tema del uso de las fábricas y y la constante explotación de todos los químicos, etcétera, no quiero decir palabras de más que no vayan al caso, se demostró de que se empezó a cerrar de nuevo la capa de ozono, que se empezó a ver más biodiversidad en los animales, cómo se iban curando los distintos ambientes por falta de la presencia del humano y del hombre. O sea que es posible, el tema es ver cómo lograr ese equilibrio. Y claro, yo ¿y creo cómo que hacemos? si la Ajá, a ver, observancia del Estado que obligue, no lo van a hacer. La gente es avara. Y los que tienen, quieren más. Y los que claro, más tienen siempre quieren más. Ese es el tema. claro, ahí hay una cuestión hasta ideológica, digo, de pensar cómo somos los seres humanos, si alguna vez nosotros no vamos, o sea, como que es parte de nuestra esencia la ambición y, y bueno, nadie va a pensar, o sea, si nosotros seríamos los capitalistas, capaz tampoco pensaríamos en el medio ambiente. O sea, es todo un tema también, ¿no? Es más profundo el debate, creo, si realmente se puede dar o no. A ver, Patricia, vos habías habilitado el micrófono, ¿querías decir algo? Patricia, no, lo habilitó sin querer. No sé, también de Al- actividad, sí. No, ¿Está habilitado tu no, micrófono, ¿verdad, Patricia? profe? Sí, ¿querías Bueno, compartir algo? sí, sí, yo coincido, sí coincido. El modelo, habría Ujú. que cambiar algunas No se te escucha muy bien. cosas dentro de la política y las leyes también. No se te está escuchando muy bien o mi internet anda mal, no sé. Las leyes también tendrían que cambiar un poco para algunas cosas Ah, porque, pero vos, o sea, ¿vos crees que es posible un modelo sustentable capaz, frente a sí, la producción ahí se me capitalista escucha, no. con mayor Bueno, es posible intervención? si es en un Claro, es que el problema es ese. Un modelo productivo capitalista exige la en la no actualidad intervención no del lo veo Estado. posible. Y los planteamientos de desarrollo sustentable es una exigencia de los estados. Entonces, esto que vamos a aprender ahora del desarrollo sustentable, ¿es posible en un contexto o en un modelo productivo capitalista? Esa es mi pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien se creen que, la pregunta de fondo es, ¿ustedes creen que el dueño, el capitalista de todo va a desarrollar su modelo de producción teniendo en cuenta el medio ambiente y los recursos humanos? No sé qué opina Mauro, que me parece que está más acorde a
a este pensamiento por lo que él mismo compartió, ¿no? De modelo productivo. ¿Estás, Mauro? Sí, estaba silenciado. ¿Qué Eh, opinas? bueno, digamos, si hablamos de los desarrollos del capitalismo y todo así, yo Ujú. opino que todo tiene su trampa, ¿me entiendes? O sea, porque Claro, algunos se aprovechan de eso, otros se aprovechan de la sociedad y de una u otra forma sacan provecho. O bueno, es mi opinión. Si claro. hablamos No, de no, capitalismo o un montón de maneras, la gente hace eso. Por ejemplo, en la revolución, en las revoluciones mayormente se hace porque en el mismo estado en el cual se comparte, hay muchas situaciones de producción los cuales no son favorables para la sociedad. Por ejemplo, un pequeño ejemplo, hay muchos desarrollos tecnológicos los cuales provocaron el despido de muchas personas, haciendo que lo que es la inflación, lo que es también lo que es, digamos, trabajos, o sea, no existe. La inflación aumente y en el trabajo haya poco, ¿cómo se dice? Lugar de trabajo, por así decirlo, porque lo ocupa con máquinas. Y claro. si hablamos digamos, de desarrollo sustentable, digamos, en lo que es capitalismo, en lo que es, digamos, alguna producción para la sociedad, es mayormente una trampa para mí. Creo, no sé. Esa es mi opinión. Pero vos pensás que es compatible un modelo de producción capitalista con un desarrollo sustentable, o sea que se pueden dar las dos cosas. O sea, digamos, si se planea bien, sí, pero vamos a terminar perdiendo. Vamos a terminar perdiendo como todas las veces. Para mí. Derrotista, estás derrotista. Brother, ya fue. Bueno, Siempre. sí, sí, un poco sí, todos creo. Pero, claro, O me la equivoco, pregunta, o me ¿cómo? equivoco, o me No, equivoco. creo que no, el panorama está complicado de cualquier manera, pero lo que interpela a este módulo, que es sostenibilidad, ¿sí? Y responsabilidad social empresarial, si yo les planteo, así como les vengo planteando la lógica capitalista, los principios capitalistas y cómo se da una sociedad capitalista, el debate de fondo es, ¿se puede en un modelo de producción capitalista, en una sociedad capitalista, donde se requiere una mínima intervención del Estado, donde se requiere la libre demanda, la libre oferta y demanda, se puede desarrollar un desarrollo sustentable? Ya vamos a ver mejor qué es el desarrollo sustentable, pero más o menos tenemos idea por las palabras, ¿no? Es compatible. El empresario, el gran capitalista lo va a hacer porque sí, porque también le gustan los perritos, los gatitos, no sé, y lo va a aplicar. O sea, ha pasado anteriormente, la historia nos dice que les importó. O sea, lo que podemos decir, sí, capaz hubieron grandes avances, capaz hay estudios de caso, hay grandes ejemplos de empresas que les importa, que tienen responsabilidad social empresarial, tal vez no a otros niveles, pero sí a unos niveles más chicos, eh, o directamente la respuesta puede ser no. Es imposible que se dé un desarrollo sustentable con un modelo de sociedad capitalista, porque quien obliga a que haya responsabilidad en las empresas son los estados, o si no la ONU, que bueno, es un conjunto de estados, digamos. Eh, se, Esa es como un poco la pregunta de fondo, sobre todo porque ahora en nuestro contexto sociopolítico, económico de Argentina, esto está en debate de fondo. ¿Sí? Este trasfondo que estamos haciendo ahora es lo que también lo estamos revisando, ¿sí? Porque se está cuestionando en el fondo, lo que se está cuestionando ahora es el rol del Estado. Y el rol del Estado tiene muchísimas cosas horribles que todos conocemos y que ya le hemos dicho un poco acá, pero también tiene una función que es la de regulación.
y de regular estas ganancias o debería, ¿no? Cuidar los recursos, cuidar a la población. Puede que no pase. De hecho, en América Latina, en África, los gobiernos no lo aplican, como decía Mauro. Pero la función vendría a ser esa, si es que me van siguiendo a dónde quiero llegar. Acá me dice Guillermina, no, profe, a los empresarios no les importa nada, con tal de llenar sus bolsillos, todos serán uno. Roxana del Valle, del 100% de los empresarios es bajo el porcentaje que aplica el desarrollo sustentable. Hay lugares en el mundo que lo hacen, pero nosotros como argentinos estamos años luz. Bien. Bueno, ahora pasamos ya al término que nos compete a nosotros, que es el desarrollo sustentable. Todo esto fue para introducirnos un poco porque empieza a surgir. Fíjense que con todo esto que venía pasando, sobre todo en esta época, si no lo ven en pantalla y yo estoy hablando sola y no ven el PowerPoint, avísenme porque por ahí hago un clic donde no debía y se salió. Bueno, algunos hechos de vida, fíjense, 1970, 1981, 1985, 1986 con Chernobyl, sin todos estos desastres ambientales que tuvieron su origen en empresas y en el uso de los recursos irresponsablemente de las empresas, a raíz de todas estas grandes tragedias, empieza la preocupación por el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que China tira los desechos al mar, eso es lo que pasa. Total, bueno, porque bueno, China, que tiene en realidad una forma política especial, pero sí, su modelo de producción sigue siendo capitalista, ¿no? Igual que Estados Unidos. Entonces, en eso también es como todo un tema, porque hay muchas sociedades que se dicen comunistas, pero su modelo de producción sigue siendo capitalista, entonces también es poco viable con un desarrollo sustentable. O bueno, vamos viendo, capaz que no, que nos llevemos una sorpresa con el tiempo. Bueno, ya entrando un poco a lo que es el concepto que nos compete a nosotros en este módulo, que es el de desarrollo sustentable, todas estas preocupaciones, que imagínense que en ese momento han sido mucho más fuertes porque lo están viviendo en tiempo real, ¿sí? Empezaron a surgir estas preocupaciones y se empezaron a reunir, ¿sí? en la ONU, una comisión específica para tratar este tema del medio ambiente. ¿Sí? Quien lo lleva a cabo es esta mujer, que era la ministra de Noruega, de apellido Brundtland, y ella, bueno, después de 3 años de trabajo con todo un equipo, bueno, para estas cuestiones se hace todo un trabajo, ¿no? No es reunirse a decir cosas, sino que van a hacer un trabajo de 3 años de comisiones, donde al finalmente elaboran un informe que se llama Nuestro Futuro en Común, pero es más conocido como el informe Brundtland. ¿Y qué es lo que plantea este informe? Es de 1987, ¿no? Fíjense que es después de todos estos desastres ambientales que estuvieron viviendo. Que los recursos son limitados. Tal vez en un principio nadie se preocupó por los recursos, ¿no? Por ejemplo, hace como 10 o 15 años, nadie se preocupaba por el agua. Era como que el agua había. Y ahora, hace unos cuantos años ya, nos estamos preocupando por el agua porque nos estamos dando cuenta que el agua dulce, el agua de consumo humano, si la contaminamos, es limitada. Todavía no nos estamos preocupando por el aire. Tal vez de un tiempo nos empecemos a preocupar. Pero imagínense que en ese momento, cuando empieza la revolución industrial y estas formas de uso de los recursos, no se habían preocupado hasta que pasan estas cosas, ¿no? Y ahí es como que empieza a revisarse estos recursos como limitados, ¿sí? Que no son infinitos. Otra cosa que pasó, bueno, que estuvimos viendo sobre todo, es la contaminación ambiental, por los desechos, sobre todo por el uso de los recursos y por los desechos que nadie hasta ese momento controlaba. ¿Sí? Los estados hasta estas grandes catástrofes no habían intervenido, ¿sí? En las formas de cómo tratar sus residuos.
Y el aumento de la pobreza. Obviamente las corporaciones, yo igual hago una diferencia entre la gente, las corporaciones, que son grandes grupos económicos, y el kiosquero del barrio, que tiene una pequeña empresa que la está remando. A veces el kiosquero del barrio siente que cuando decimos el empresario estamos hablando de él, y yo en realidad es un laburante como un docente, como cualquier laburante, ¿no? El que tiene su pyme, el que va a trabajar 8, 12 horas, no tiene ni sábado ni domingo y la está remando. Bueno, ese es un laburante como nosotros. Yo cuando hablo de empresa me estoy refiriendo siempre a las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones, para ser competitivas, tienen que reducir su costo, su unidad, o sea, lo que ellos producen, tienen que bajarle el precio para poder ser más competitivas con otros. Para eso, ¿sí?, van a pagar menos. Lo han hecho históricamente, ¿no? De hecho, el trabajo, por ejemplo, en Argentina de grandes corporaciones, ahora no sé si alguno tiene una experiencia, pero está pasando, están viniendo a emplear argentinos porque el cambio a las grandes corporaciones les súper beneficia. Nos están pagando 2 pesos, o sea, acá estamos ganando a precio dólar muy poco. Entonces a las grandes corporaciones vienen acá, contratan argentinos de manera monotributista, ¿no? Sobre todo a los que tienen que ver con las tecnologías que estoy viendo, o por ejemplo las mineras. Para ellos no es tanto pagarnos lo poco que nos pagan, pero para uno que está ganando en pesos y con la inflación y todo eso, y agarra viaje. Bueno, esta reproducción que ahora se está dando en Argentina se dio en toda Latinoamérica, se dio históricamente y se dio también en África y en otros lugares también pobres, tercermundistas. Entonces, nadie va a regular esto también, ¿no? El planteamiento de esta Comisión de Naciones Unidas que dio, por un lado, la contaminación ambiental, por otro lado, la reproducción de las desigualdades en cuanto al uso de los recursos humanos también, y el aprovechamiento de las crisis económicas de esos países y de estas grandes corporaciones en ir y aprovechar la mano de obra barata. Incluso hay casos, bueno, se sospecha de esto, ¿no? No sé hasta qué punto es tan cierto, incluso las grandes, los estados y las grandes corporaciones y los estados imperialistas crean crisis económicas, o sea, siguen creando crisis económicas en los lugares, en los países tercermundistas, porque los necesitan pobres, porque nos quieren seguir pagando 2 pesos. Parte de esto ha sido el Plan Cóndor en la década del 80, en toda América Latina, por eso se cree o se sabe que hubo un plan sistemático para afianzar todas estas desigualdades, ¿no? Estas crisis económicas, a través del FMI, a través de otros organismos que constantemente nos condicionan el crecimiento. Es una postura, hay otras, por supuesto que hay otras, pero esta es un poco la visión de decir, bueno, las corporaciones usan los recursos y usan la mano de obra barata. Nosotros, a nivel internacional, vamos a hacer algo, por lo menos un informe, hicieron que el informe Brundtland, ¿sí? Entonces, tuvieron en cuenta todo esto, y la amenaza contra la seguridad nacional por las tensiones internacionales, porque, bueno, los gobiernos imperialistas también empiezan, como ha sido Gran Bretaña en su momento, ahora es Estados Unidos, bueno, Francia o otros países imperialistas que llegan a lugares y se apropian de lugares. Obviamente va a haber una tensión internacional, ¿no? Porque van a haber países que no van a dejar o van a resistir un poco. Y además se pelean entre ellos, entre los imperialistas. Espérenme que no sé por qué no puedo. Ahí está. Entonces, de nuevo, ¿el crecimiento económico es compatible con el desarrollo sostenible? ¿Cuál es el concepto del desarrollo sostenible? Va a ser el de, y esto es como lo que sacó la ONU, ¿no? Es como el concepto base de desarrollo sostenible o sustentable, que en el texto que yo les colgué en la plataforma Moodle lo tienen como sinónimos. Hay otros autores que van a hacer una diferencia.
pero el concepto básico es satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, o sea, satisfacer nuestras necesidades de nuestro contexto actual, sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender nuestras propias necesidades. Esto va a ser el concepto, es básico, ¿sí? Lo que se va a intentar es satisfacer nuestras necesidades sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones, o sea, sin usar todos los recursos. Esto tiene una triple línea de base. Va a tener por un lado la línea ambiental, que es la que estuvimos viendo bastante, la línea económica y la línea social. Bajo esta triple línea de base es que se va a armar el informe Brundtland de desarrollo sostenible, que todo el crecimiento económico se puede tener en cuenta, pero no dejando de lado la cuestión ambiental, la cuestión social y la cuestión económica, ¿sí? Otra cosa que plantea el informe Brundtland es una justicia o sea, entre nosotros, e intergeneracional. O sea, una justicia entre nosotros y la generación que viene, pero además una justicia entre nosotros. ¿Por qué? Porque plantea esta cuestión de la pobreza y de quiénes son los grandes ricos y quiénes son los que nos llevamos la peor parte, que somos los países en subdesarrollo. Entonces, lo que se intenta es achicar esas brechas, ¿sí? O por lo menos dejarlo dicho en un informe, que esto esté revisado, esté visto, y a partir de los informes, de estos informes a nivel internacional de la ONU, es que después se van a hacer otros planteamientos que vamos a ver más adelante de otros informes que ya son más concretos, porque esto como es bastante conceptual, pero es la base de lo que va a venir desarrollándose después. Entonces, hay una triple línea de base que va a ser ambiental, económica y social, que es lo que se va a tener en cuenta ahora, no solamente las ganancias económicas, y además va a haber una idea de justicia entre nosotros, o sea, los que estamos en este momento, en este contexto histórico, y además intergeneracional, es decir, de justicia con la generación que viene, porque no somos la única y no estamos dejando un buen futuro para los que tienen hijos, yo no, pero para los que tienen hijos me imagino que es una gran preocupación. ¿Qué es lo que le vamos a dejar a las generaciones que vienen? Entonces, ahí también debería haber justicia, ¿no? De decir, bueno, ¿qué les toca, pobres, a los que van a venir después de nosotros, y cómo le vamos a dejar este mundo? Así que la tarea es que ustedes lean el texto que yo les dejo, va a ser un concepto de desarrollo sostenible, básico, que es satisfacer las necesidades de las generaciones, y un poco el debate alrededor de esto, que es lo que estuvimos viendo, para finalmente concluir en la cuestión de fondo que va a ser la conceptualización y problematización, ¿sí? Y eso es toda la clase de hoy. La clase que viene vamos a arrancar con lo que es turismo sustentable, porque esto se da en un contexto macro y a nivel, ya después desde el sector turístico, que es de donde yo pertenezco, también va a tener sus repercusiones, porque también hubo un modelo de producción masivo fordista en el turismo y después se va a ir aplicando el post-fordismo y después vamos a ir viendo cuáles son las ideas del turismo sustentable, que también tiene otras repercusiones ambientales, económicas y sociales que también tuvo en cuenta e hizo eco como cualquier otro sector de la economía, así como también es el turismo. Ya llegamos a las 16:30, ¿alguna duda? Yo reclamo. Una duda, profe. ¿Se me escucha? Sí. Es respecto al, digamos, desarrollo sustentable o dentro del capitalismo, ¿cómo sería? Porque hay algunos dicen que sí, otros dicen que no, no sé si estoy en lo correcto, que donde yo dije que sí se podía, Ajá. pero sería muy difícil debido a que, como usted dice, es oferta, está en oferta y demanda y hay también mucha competencia por delante. Si hablamos de un estado capitalista. Por eso quería saber, digamos, cómo sería eso, cuál sería la respuesta correcta. Pasa que cuando hay debate, no hay respuesta correcta. Lo que se hace en un debate, digamos ahora, es compartir cada uno lo que piensa, y yo te escuché a vos, le escuché a las chicas, y
puedo yo pensar, reflexionar y concluir para mí, en base a mi ideología y a mi experiencia, algo. Y va a ser correcto, porque nadie me puede decir que está mal, o sea, yo no les podré decir a ustedes piensen esto o no, por lo que ustedes piensan está mal, por supuesto que no. Lo que sí vamos a hacer acá es poder compartir lo que pensamos, que nos van a dar otra visión, que capaz nosotros no la tenemos. Yo soy docente, por ejemplo, soy del sector público. Entonces, por ahí no tengo una visión de la gente que, es de la, que trabaja en el sector privado y que me puede contar, y mire, profe, esto usted no está viendo, y así, y podemos, por supuesto que yo me puedo ir con la misma idea, si yo pienso lo mismo, pero la idea del debate tampoco es quiénes están bien o quiénes están mal, o al menos para mí, sino es escucharnos y después ya cada uno reflexiona en su casa y tiene su conclusión. Y si la quiere volver a debatir, la volvemos a debatir, pero no está mal ni bien tampoco en ese sentido, amor. No es que acá la idea es que es alinearlos para ningún lado. Yo uso de recurso el debate porque es algo que nos interpela en este momento y es fácil de usarlo como recurso didáctico, porque en este tema que estamos viendo sí tiene que ver la intervención del Estado y es algo que estamos escuchando todo el tiempo si prendemos la tele. Entonces lo podemos usar como herramienta didáctica. No, de ahí a que les diga que está bien o está mal, no, no te preocupes. ¿Está bien, Mauro? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda? No se olviden de llenar el formulario de asistencia, por favor. Está en el chat. Profe, una consultita. Sí, La clase va a quedar los jueves o los viernes al final, porque en el campus dice los viernes y era en los lo jueves cam- al principio. O sea, ¿cómo Sí, va a pasa quedar que al yo había final? pedido que sean los viernes porque yo trabajo en Cafayate y vengo como muy sobre la hora para los jueves, y los viernes por ahí me da más tiempo para prepararles una clase y con videitos y todas esas cosas que me gusta usar, pero me dijeron que varios de ustedes ya habían programado su semana con los jueves, así que bueno, no se iba a poder, así que bueno, quedamos en los jueves nomás. Bien, bueno, Ahí ya lo van a cambiar seguro en la plataforma. bueno, gracias. De nada. Bueno, si alguien más tiene una duda, ya los libero. Ya son 16:30 y la semana que viene arrancamos con turismo sustentable. No se olviden de hacer la tareita, va a ser un multiple choice sencillito para ver si leyeron el texto. Son 5 hojitas de desarrollo sustentable que les colgué. Y ya a la noche o tal vez mañana ya va a estar el multiple choice ahí disponible para que respondan. Responden el multiple choice y ya está aprobado este módulo. Y pasan al segundo. Por supuesto que si no lo hacen pueden pasar al segundo, pero mejor si ya lo leen, así ya para turismo sustentable tienen más dudas, más preguntas y podemos interactuar más. ¿Sí? Así que bueno, lo despido, un gusto a todos los chicos, a las chicas y los chicos que hablaron, y espero conocer a las opiniones de los demás para la próxima. Gracias, profe. Hasta luego. Ustedes. Gracias, buenas tardes, hasta luego. Gracias, profe. Chao, Patricia. Chao, profe, gracias, buen fin de. Chao, Flavia, buen fin, de cierto. Nos vemos.